Carta Náutica. Como todos los viernes, hoy toca Carta Náutica con nuestro querido Javier Pimentel, productor de televisión y periodista cultural. Te saludo con mucho gusto, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Anamí? Buenas tardes, un gusto también saludarte de vuelta desde la Ciudad de México, desde la nublada y lluviosa Ciudad de México. No sé cómo estén ustedes de ambiente por allá, Anamí. Pues bien, ahorita hay un poco de sol, pero sí hemos tenido días bastante lluviosos y con unas inundaciones terribles, pero bueno, pues parte de la naturaleza, Javier. Oye, hoy nos traes a la mesa, nos pones un texto incluido en esto que se llama Sobre Literatura, esta recopilación de ensayos breves dirigidos a todo público y bueno, que se titula Ironía intertextual y niveles de lectura de este extraordinario escritor italiano Umberto Eco. Estoy impactada con los reconocimientos de este hombre, o sea, de verdad, pero bueno, te escuchamos porque creo que lo que tienes que decir es bastante interesante. En efecto, Anami, sí, un escritor que logró grandes reconocimientos como teórico, en realidad, como semiótico o como semiólogo, ¿no? Porque cambian las Ujú. definiciones según el lugar en donde se les denomine, que como académico sí recibió una innumerable cantidad de premios, importantes todos ellos, pero que también desarrolló a lo largo de los años una obra literaria, si bien, Anami, una obra literaria, digamos, en términos biográficos tardía, él mismo sabía y se consideraba un escritor tardío de ficciones, es a lo Ujú. que me refiero, pero digamos que ingresó con el pie derecho, ¿no? Con El nombre de la rosa, que Ujú. fue un bestseller global y que a la fecha sigue cosechando una cantidad Ujú. considerable de lectores. Y efectivamente era tan tardío que justamente después de este libro que vamos a comentar el día de hoy sobre literatura, eh, el último ensayo que es Cómo escribo dio pie, Anami, para que unos años después publicara Umberto Eco Confesiones de un joven novelista. Y el título comporta cierta ironía, joven, no en el sentido biológico, sino joven porque Sí, empezó tardíamente, empezaba. Sí. después de ese gran trabajo como académico, empezó a escribir novelas. Y efectivamente, Anami, en 2002, Umberto Eco va a publicar sobre literatura, que por lo que veo en la edición que yo tengo, que es pues para todos los efectos la primera, porque ahora se publicó ya Ujú. con otra, Otro diseño. Ujú. con otra portada, sí, efectivamente, pero bueno, eh, hasta donde logro ver aquí en la página legal, tanto la edición italiana como esta castellana que tengo, que es la primera, se editaron en el año 2002 y son un conjunto de reflexiones, Anami, Ujú. sobre literatura. Digo, el título lo dice ya de entrada, pero sobre literatura desde muchos puntos de vista, examinando, repasando la obra de algunos autores directos del propio Umberto Eco, la angustia de la influencia, sobre todo que tenía de Jorge Luis en Borges, una presencia Ujú. que es, digamos, totémica en muchos escritores a nivel global y no por nada, pues Borges ha sido considerado por muchos y yo me sumo a ese entusiasmo como el mejor escritor en lengua castellana del siglo XX. Pero bueno, para comentar brevemente, Anami, uno de los textos o varios de los ensayos que incluye sobre literatura tienen que ver con una reflexión sobre el propio trabajo como escritor de ficción de Umberto Eco. Y eso a mí me parece fascinante porque sí, efectivamente disfrutamos sus novelas y que incluso creo que para él debieron de haber sido más de las que pensaba, de las que tenía proyectado escribir a lo largo de una vida que termina en 2016. Ujú. Y sin embargo, este texto, Ironía intertextual y niveles de lectura, va a profundizar en un aspecto que como lectores, Anami, nos interesa muchísimo, que es eso que llaman posmodernidad. ¿Cuál es la posmodernidad en la literatura? O si la definición resulta demasiado amplia o quizá demasiado
ambigua, ¿qué queremos decir cuando decimos literatura posmoderna? Y allí vienen algunos conceptos que son la metanarratividad, y Humberto Eco los coloca porque justo este texto, Ironía intertextual y niveles de lectura, Anami, parte de una conferencia que Humberto Eco da en 1999 y luego la adapta para que se publique en este libro sobre literatura, donde algunos críticos logran ver algunos elementos dentro de la literatura de Humberto Eco que son propios del posmodernismo. La metanarratividad, que es la reflexión que los textos comportan sobre sí mismos, el dialogismo, el citacionismo que hay en los textos de ficción, digamos, posmodernos o tardomodernos, para utilizar también una palabra afortunada del filósofo español Eduardo Subirats, y la ironía intertextual, que me parece que es lo que en lo que más define, digamos, buena parte de la narrativa de Eco, pero también, Anami, uno de los elementos clave y que ocupan varias páginas de este texto. Al hablar de ironía intertextual, estamos hablando de niveles de lectura. Los lectores que entienden, digamos, los sentidos literales de un texto y que lo pueden disfrutar, pero que se quedan sin el conjunto de referencias cultas, digamos, aquellas que hacen a ese grupo de happy few, ¿no? Que van a entender mucho mejor, digamos, la envergadura de un texto a partir de las referencias, a partir de los puntos de referencia, Nami, de los cuales está cimentado, anclado un texto. De allí, de estos niveles de lectura, de este segundo nivel de lectura, podemos encontrar un lector semántico que va a entender el texto, digamos, y otro lector crítico o estético, que no solo se va a contentar con saber cómo es una historia, pongamos como ejemplo La montaña mágica de Thomas Mann, esta historia que tiene que ver con los años que va a pasar ahí su protagonista, y otro nivel de lectura de el lector estético o crítico, que va a entender por qué va a pasar tanto tiempo allí, a qué apela esto, por qué Hans Castorp, el protagonista de una novela como La montaña mágica, va a vivir a lo largo de los 7 años que se encuentra en la alta montaña, en el sanatorio Berghof, porque va a encontrar, digamos, esta lucha entre el humanismo y la actitud reaccionaria. Digamos que acabo de poner un ejemplo que se me ocurre ahora porque justo aquí tengo La montaña mágica, lo he estado leyendo, pero ese es el tipo de lector o lector ideal, Anami, al que alude Humberto. Son, digamos, elementos que tienen que ver mucho con, sí, la literatura posmoderna y de alguna manera también con los lectores ideales que busca un texto. Pero en realidad son cosas que nosotros podemos ver conceptualizadas y que me atrevo a decir que incluso no sabiéndolas podemos entrar a un texto, perdernos en él, disfrutarlo, sentirnos parte de una historia, Nami. Así es. Pues sí, la verdad es que es importante esta reflexión que haces porque sí, bueno, ¿tú crees que este texto, yo quisiera, supuestamente está hecho para un público muy amplio, pero yo creo que sí es como de repente un poquito difícil hablar, bueno, entenderlo desde la semiótica, la semántica. eh, ¿Cómo te parece que lo reciba este público tan amplio? O sea, ¿crees que sea solamente para un sector en específico? Creo que es sobre todo, Anami, se trata de ensayos que comportan cierto grado de especialidad, pero que sí pueden apelar, y eso me parece que es importante que lo comentes, pueden apelar a un grupo de lectores, a un sector de lectores amplio. No solo porque es una invitación a conocer otros autores, por ejemplo, aquí entre los muchos ensayos que incluye sobre literatura, hay uno sobre el estilo del manifiesto del Partido Comunista. Eso me parece impresionante porque Eco lo va a ver, lo va a abordar desde el punto de vista estético y encontrar allí un gran estilo. Entonces, es una invitación a perderse en los vericuetos de los rasgos que comporta la literatura de otros autores y por eso mismo una invitación a leerlos, pero también, y esto es súper importante, a entender, digamos, de manera mucho más profunda la propia narrativa de Humberto Eco. Uno de los conceptos que maneja Eco y que con esto terminamos también nuestra carta náutica es el de double coding.
y que es uno de los elementos que también están presentes, digamos, en esa literatura posmoderna y que él va a abordar a partir de la arquitectura, donde dice que justo en la arquitectura este double coding se puede ver cuando las grandes construcciones modernas las podemos disfrutar, pero que también esa arquitectura está pensada a partir de muchas referencias sobre otros estilos arquitectónicos que algunos, los enterados, van a poder disfrutar también. Es en la arquitectura, pero también es en muchos aspectos. Dice Humberto Eco, y con esto terminamos, Anami, son innumerables, por ejemplo, las citas y las soluciones de osada vanguardia presentes en el Museo Guggenheim de Bilbao, aunque atraiga también a visitantes en ayunas de historia de la arquitectura y, estadísticamente hablando, guste. Por otra parte, este elemento, el double coding, estaba presente ya en la música de los Beatles, que no por casualidad fueron adaptados también a lo Purcell en un inolvidable disco de Katy Berberian, precisamente porque estas melodías pegadizas y agradables usaban estilemas cultos y ecos de otros tiempos que un oído educado puede apreciar. Cosas como eso es lo que vamos a leer aquí. Y en efecto, mucha música de los Beatles, Black Bear, por ejemplo, ¿no? El propio Paul McCartney lo comenta en un documental bellísimo, toca alguna pieza, si no me equivoco, de Bach, y esa pieza, algunos elementos de esa pieza son el inicio de Blackbird, uno de los temas emblemáticos, hermosísimos de los Beatles. Y bueno, regresar a las páginas de Eco será siempre pues, realmente una experiencia agradable, algo que se disfruta mucho y que como digo, y con esto concluimos, Anami, es una invitación también a perdernos en los títulos de otros autores. Así es. Ay, pues excelente como siempre. Muchas gracias, Javier. Me encanta la carta náutica de hoy. Muchas gracias. Te mando un abrazo a esa ciudad helada que está ahorita lluviosa. Anami, un abrazo enorme de vuelta a todos ustedes hasta allá. Vida viendo, salud no faltando. Aquí nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Carta náutica.